Vayan buscando el libro de los Efesios, hermanos. Capítulo 1. El libro de los Efesios. Efesios 1, 13, 14, como introducción. Luego, enseguida, en la prédica pasamos al 15 y sucesivamente. ¿Ven? Gloria a Jesús. Búsquenlo todos, porque es muy importante. Aleluya. Gracias, Señor. Sí. ¿Ya lo tenemos? Amén. Vamos a leer el verso 13 y 14 todos juntos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todos, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Señor, te damos gracias, Padre, en esta preciosa mañana, Señor, donde nos has permitido adorar, glorificar tu santo nombre, Padre, porque nos gozamos con todos los hermanos, con todas las familias que vienen a adorarte a tu casa de oración, Señor. Padre, gracias porque has levantado un pueblo, una familia en este lugar, Señor, que está dando testimonio de Jesucristo. Un pueblo, una familia, Señor, que ha recibido tu palabra, que ha creído en el mensaje de salvación, Señor. Y Padre, estamos aquí, Señor, como un testimonio viviente, Señor, para que cuando venga el día del juicio, Señor, ninguna persona, Señor, pueda decir que no escuchó, pueda decir que ninguna persona pueda decir, Señor, que no hubo profeta en su pueblo, Señor, que no hubo, Señor, quien les hablara de Dios, sino al contrario, Señor. Todo esto que tú estás haciendo aquí, Señor, es una muestra de tu amor, de tu cariño, Señor, de tu misericordia, para ver, Señor, si se arrepienten, Señor, para ver si voltean su rostro hacia arriba, Señor, y claman la misericordia de mi Dios, que eres tú, Señor. Padre, oramos por este pueblo, Señor, para que puedan recibir a Cristo como Señor y Salvador, para que puedan ser hijos de Dios, para que puedan ser sellados con el Espíritu Santo de tu promesa, Señor, porque, Señor, es las arras, Señor, de nuestra herencia. Señor, estamos aquí, Señor, para hablar de ti, Señor, y glorificar tu santo nombre, Señor. Padre, que esta iglesia, casa de oración, siga predicando el Evangelio a toda criatura, Señor, y permítenos, Señor, seguir transmitiendo también tu palabra, Señor, para que llegue, Señor, a otros lugares, Señor, y puedan, Señor, ser testimonio, Señor, que en este lugar, Señor, hay una iglesia cristiana, Señor, que está predicando el Evangelio de la salvación. Gracias te damos por permitirnos, Señor, predicar, por este privilegio tan grande que nos da de compartir tu palabra, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, me use. Que tu Santo Espíritu, Señor, prepare el corazón de mis hermanos, Señor, y que puedan entender la magnitud, la grandeza de ser hijos de Dios, la grandeza, Señor, de que te pertenecemos a ti, Señor.
Gracias por todo, Padre. Bendice a los enfermos, sánalos, Señor, restáuralos, Señor. Limpia a tu pueblo en estos tiempos malos también, de pestes, Señor, de enfermedades, Señor. Echa fuera, mi Señor y Dios, toda peste, toda enfermedad, Señor, en tu pueblo, Señor. Como está escrito en tu palabra, que por las llagas de Jesucristo fuimos curados, fuimos sanados, Señor. Lo recibimos por fe, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: amén. 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 Gloria a Dios. En esta mañana, tarde ya, vamos a tener el mensaje que se llama el sello del Espíritu Santo. Amén. Nosotros como cristianos le pertenecíamos a otro Señor, el Señor de las tinieblas, aunque tú no lo creas, ¿verdad? Aunque mucha gente no lo crea, porque mucha gente dice que toda la gente es hija de Dios. No es cierto. Dios creó al hombre, el primer hombre y la primera mujer, pero el hombre y la primera mujer pecaron y entró el pecado al mundo, y desde Adán y Eva, hermano, la mayoría de la gente hace la voluntad de Satanás, hace la voluntad del destructor, hermano, hace la voluntad del rey de las tinieblas. ¿Por qué? Porque matan, porque roban, porque adulteran, porque fornican, porque mienten, porque hacen cosas indebidas, lo que el demonio quiere que hagan. Pero nosotros, cuando nosotros aceptamos a Cristo nuestro Señor, nos arrepentimos con todo nuestro corazón, el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, que es Dios, viene a morar en nuestro corazón y nos sella como su propiedad. Tú eres propiedad de Dios. Tú eres propiedad del Dios único y verdadero, si has aceptado a Cristo en tu corazón. Amén. El apóstol Pablo, en el contexto, habla desde el versículo 1 del capítulo 1, habla de que ellos, los apóstoles, los judíos, los israelitas, que estaban esperando la promesa de nuestro Dios, que iba a venir el Mesías un día. Y el apóstol Pablo da una introducción, hermano, que ellos, por ejemplo, en el versículo 4 y 5 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué entendemos aquí, hermano? Cuando se habla de la predestinación, tenemos que saber aplicar esa palabra. Los santos apóstoles y muchos profetas fueron predestinados por Dios, escogidos por Dios entre millones de personas, para que ellos hablaran la palabra, para que ellos hablaran la palabra al pueblo. Por ejemplo, por eso dice Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado en otros tiempos de muchas maneras a los padres, ¿por quién? Por los profetas. Ahora nos habla por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Entonces, cuando vino Cristo, los apóstoles que Él escogió fueron predestinados para ser escogidos como las personas que iban a acompañar a nuestro Señor Jesucristo y a recibir la enseñanza de la palabra, a recibir la enseñanza del Evangelio, para que en ellos, hermano, en ellos se fundara, hermano, óigalo bien, la doctrina de Cristo, para que ellos fueran los primeros en predicar la doctrina de Cristo. Por eso nuestra fe, hermano, está fundada en la doctrina de los apóstoles y profetas, porque ellos fueron escogidos ¿para qué? Unos para revelarnos a Dios. Ellos iban a recibir la revelación, el misterio de Cristo, el misterio de Dios el Padre. Porque antes no había sido revelado, hermano, que Dios era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Antes no estaba revelado eso. Pero cuando viene Cristo, Él revela la Trinidad. Él revela el misterio de Cristo que estaba escondido desde antes de la fundación del mundo, hermano, pero que fue preparada para que los apóstoles lo predicaran, para que los apóstoles, hermano, enseñaran a la gente y enseñaran que Cristo es el único Salvador,
que Cristo, como Hijo de Dios que vino a este mundo, el Verbo que se hizo carne, hermano, en ningún otro hay salvación. ¿Qué se leyó al inicio de la lectura? ¿Quién recuerda lo que se leyó? ¿Quién recuerda qué se leyó? Pues sí, dijo la que dirigió. Ustedes, los que no dirigieron. Juan, ahí, hermano, ahí nos enseña la palabra del Señor, que Jesucristo es el único camino, es la única verdad y es la única vida. Y que ese es el misterio que fue revelado para que nosotros los gentiles, hermano, oyendo la palabra, oyendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, fuéramos partícipes del pueblo de Dios, fuéramos añadidos, injertados en el olivo, de donde fue quitado el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue quitado, fue extirpado para que nosotros los gentiles pudiéramos entrar por la palabra, por Cristo, hermano. Entonces, los que creen en Cristo, que fueron algunos pocos judíos, formamos parte de un solo pueblo y fuimos sellados. Por eso Pablo habla en primera persona que Él nos escogió antes en su misericordia. Por eso nosotros entendemos cuando habla a los gentiles que somos nosotros en el versículo 13. Dice, en Él también ustedes, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, les está hablando a los efesios gentiles, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué pasó cuando creímos? Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo? Cuando escuchamos la palabra y creímos. Si tú no crees en Cristo, si tú no crees aunque vengas a la iglesia y te sientes aquí, si tú no crees que Cristo es el único Salvador, si tú no crees que solamente la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo fue perfecto para el perdón de tus pecados, tú no eres salvo. Pero si tú crees en el mensaje único de salvación, que Cristo, hermano, murió, derramó su sangre por ti, por tus pecados, y lo recibes en tu corazón y crees con todo tu corazón, el Espíritu de Dios viene a sellarte. Amén. Muchas personas pueden decir, y me han dicho, es que yo no entiendo, es que yo no sé, ponen tantas excusas. Yo lo único que les puedo decir, que miren su corazón, a ver si han creído verdaderamente en el Señor. Porque todo aquel que cree, hermano, óigalo bien, todo aquel que cree de corazón, el Espíritu de Dios viene a sellar. El Espíritu de Dios viene a hacer morada en tu corazón. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Por qué fue derramado el Espíritu Santo el día de Pentecostés? ¿Por qué necesitamos tanto el Espíritu Santo en nuestras vidas? Porque el Espíritu Santo, hermano, es el que te guía, es el que te fortalece, es el que te revela la Escritura, porque Él la inspiró a los santos apóstoles. Él es, hermano, el que te da ese discernimiento espiritual. El Espíritu Santo, hermano, es el que echa fuera a los demonios. Ahorita lo vamos a ver. Y solamente en el nombre de Jesús. Porque cuando se escucha el nombre de Jesús, hermano, por eso Cristo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Pero tiene que estar la tercera persona de la Trinidad en el corazón de la persona. Porque si no tienen el Espíritu Santo, aunque nombren a Cristo, aunque digan Jesús, aunque digan en el nombre de Jesús, si una persona no tiene el Espíritu de Dios dentro de sí, los demonios ni los espíritus van a obedecer, aunque tú digas en el nombre de Jesús, porque es necesario que el Espíritu Santo esté morando dentro del corazón de cada persona que invoca el nombre del Señor. Entonces, hermano, cuando creímos nosotros, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14,
¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La palabra arras viene del griego arrabón, que significa literalmente un depósito, un pago inicial o un pago de entrada. Apúntelo ahí. Arras significa, en el griego, en el idioma que se escribió la Biblia, significa un depósito. Dios ha depositado el Espíritu Santo en nosotros. Pago inicial. Dios pagó en la cruz, pero también nos dio como pago inicial de la bendición al Espíritu Santo, pago de entrada también, para tener derecho a entrar a la gloria. Pago de entrada. Nadie puede entrar al cielo si no tiene el Espíritu de Dios. Nadie puede ser salvo si no tiene el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la posesión adquirida, hasta que nosotros nos posesionemos de lo que Dios nos ha, hermano, nos ha dado, pues, esas promesas de estar con Él en la eternidad. Se cumplirá. Todo el que tenga el Espíritu Santo, llegará el tiempo, el momento en que Dios cumplirá su promesa de estar con Él en la eternidad. Pero solamente los que se catalogan conforme a la palabra de Dios como hijos de Dios. Nadie puede entrar al cielo si no es hijo de Dios, hermano. No se entra al cielo por venir a la iglesia a oír un sermón. No se entra al cielo, no se es hijo de Dios por cantar o por predicar. No. Se es hijo de Dios cuando se nace de nuevo y el Espíritu de Dios viene al corazón a ser morada dentro de cada persona. ¿O no sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo? Dice Pablo. Cuando les habla del pecado, cuando les habla a los efesios, cuando les habla a los corintios, cuando les habla a los cristianos que fornicaban, que se emborrachaban, e incluso que se hacían idólatras a las escondidas. No saben, dice, que ustedes son el templo y la morada del Dios viviente. Por eso les dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque hay personas que se catalogan cristianas, pero son idólatras, aunque usted no lo crea. Yo conocí una persona, hermano, hace mucho tiempo, en la Meca. Cada jueves y cada domingo estaba en la iglesia de un hermano que pastorea ahí. Pero hubo testigos fieles que testificaron sin hablar mentira que a esa señora la iban, hermano, ¿cómo se dice? La descubrieron que en las tardes se iba a misa al catolicismo. Increíble, ¿eh? Y así hay muchas personas, hermano, que se catalogan cristianos, pero siguen teniendo ídolos en su casa. Se catalogan cristianos, pero tienen miedo tirarlos, romperlos, quemarlos. Imagínense, hermano, si ese tipo de cristianos hayan andado allá con Josué, hermano, con Moisés, cuando Dios les dijo, mire, cuando entren ahí, esas ciudades paganas, idólatras, cuando vean un ídolo, rompanlo, quémenlo, dijo el Señor. Porque detrás de una imagen, detrás de un ídolo, hay un demonio que está operando, engañando a las personas, engañando la mente, el pensamiento de las personas. Y cuando entraban, hermano, quemaban, destruían. Ellos no tenían miedo, ¿por qué? Porque habían creído en un solo Dios, hermano, en el Dios viviente. Que no existen dioses como se los han hecho creer a la gente. Son falsos, son inventados de la mente humana. ¿Cuántos dioses tenían aquí las tribus de aquí de México? El sol, la luna, el agua, la lluvia, el agua. Muchos, el dios de la lluvia, el dios del fuego, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Bueno, hay muchos nombres mitológicos, ya ni digamos, de los griegos.
Zeus, lo tenían a Zeus como el padre de los dioses. Júpiter, Marte, el dios de la guerra. Y cuántos, hermanos, dioses se inventó el hombre. Vienen los españoles y hermanos, les quitan esos ídolos, pero les meten otros ídolos. Les empiezan a enseñar que adoren a los santos, les empiezan a enseñar que adoren a María, les empiezan a enseñar que adoren a esas personas humanas, hermano, y ese es el pecado. Pero nosotros que tenemos el Espíritu de Dios, que fuimos sellados, a nosotros ya no nos engaña Satanás. Nosotros ya no tenemos temor de quemar una imagen, de quemar o de tirarla, echarla a la basura. ¿Por qué? Porque sabemos que no es nada. No es nada, no tiene poder. Y mucho menos vamos a pedirle, vamos a orar. Señor, reprenda al diablo, porque eso es lo que hace mucha gente pseudo-cristiana. Que en un momento dice creer en la Biblia, dice creer en el Evangelio, pero en otro momento comparten, hermano, la idolatría, que es una abominación para nuestro Dios. Hermano, el pueblo de Israel, cuando se desvió de la palabra, de la santidad, y empezaron a adorar ídolos, el Señor los castigó duramente, hermano. El Señor los desechó porque no se arrepintieron. El que se arrepentía lo perdonaba, pero la mayoría de la gente, hermano, ¿se acuerdan cuando empezaron a adorar? Fíjense, hermano, el diablo cómo es tan astuto. ¿Se acuerdan que en un momento adoraron la serpiente de bronce que hizo Moisés en el desierto? Cuando de pronto salió una plaga terrible en las tiendas, porque acuérdense que el pueblo de Israel ponía sus tiendas en el desierto, andaba vagando en el desierto por desobedientes. ¿Cuántos años duraron por desobedientes? 40 años vagando en el desierto, para allá y para acá, para allá y para acá, para allá y para acá. Y todos decían, pues, ¿cuándo vamos a entrar a la tierra prometida? El Señor dijo que por castigo, 40 años. ¿Por qué? Porque cuando mandó a los 12 espías a la tierra prometida a ver si había ciudades, cómo eran las ciudades, cómo eran los hombres, cómo estaban hechas aquellas ciudades antes de que entraran a la tierra prometida, y cuando volvieron, ¿qué dijeron aquellos? La mayoría de los hombres, 10 hombres dijeron, no podemos entrar, no podemos conquistar. Sus ciudades están amuralladas. No, y lo dijeron. No, y lo vimos a los hijos de Aná, gigantes de 3,5 metros. Nosotros parecíamos langostas delante de su presencia. Pero Caleb y Josué se pararon en medio del pueblo y dijeron, sí podemos, porque Dios está con nosotros. ¿Y qué hizo el pueblo? Quisieron apedrearnos. Quisieron matarlos, apedrearlos por decir que en Dios sí se podía. Y el Señor se enojó tanto que dice, duraron 40 días aquellos espías. Pues un día por año los voy a castigar. Van a andar 40 años aquí en el desierto, y toda esta generación perversa que los saqué de Egipto, que los bendije, que vieron mi poder, que vieron mi gloria, que vieron cuando abrí el mar y destruí al ejército del faraón, que les he dado comida, que les he dado codornices, que les he dado agua de la roca, los voy a castigar por perversos. Y dijo el Señor, ninguno de estos se entrará. Todos van a morir aquí en el desierto, menos sus hijos de 20 años para abajo. 20 años para arriba, todos van a morir aquí en el desierto. Y dice la Biblia, quedaron postrados por incrédulos. Quedaron postrados por incrédulos. Hermano, la idolatría es terrible, es un castigo. Y empezaron a adorar aquella imagen que había dicho, hazte un asta y todo el que mire a esa serpiente de bronce va a ser sanado. Pero Dios nunca dijo que la adoraran. Si usted lee la Biblia correctamente, nunca dijo que se postraran. El Señor dijo como una prueba, volteen y mírenla. ¿Por qué? Porque era una sombra de lo que iba a ser Jesucristo. Era una sombra de lo que iba a ser en la cruz del Calvario. Ahí lo dice, hermano, en Juan, que era necesario que el Señor fuera levantado hacia arriba para que todo aquel
que creyera en Él se salvara. Por eso dijo, así como la serpiente, hermano, también así el Hijo del Hombre será levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, ellos no lo tenían. Ellos escuchaban la palabra, a ellos se les enseñaba, pero el Espíritu de Dios solamente estaba como en Moisés. Y luego cuando murió Moisés, que tampoco le tocó entrar a la tierra prometida, que el Señor lo castigó también, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que el Señor lo castigó. Fíjate, a Moisés, que era el hombre más manso del mundo. ¿Por qué lo castigó? Sí, porque el Señor le había dicho, habla y te dará agua. Pero el pecado fue, dice Dios, ahí lo revela, dice, porque no me honraste en medio del pueblo. No me honraste. Y en una oración le dice Moisés, Señor, permíteme entrar y ver la tierra prometida que le prometiste, Señor, a la descendencia de Abraham. Y estaba orando Moisés y le dijo, basta, Moisés, no vas a entrar, vas a morir. Sube a ese monte a Abarim, allí vas a morir. Solamente te voy a permitir que la veas con tus ojos de lejos. Súbete al monte y mira la tierra, nada más. Y Moisés subió, hermano, miró la tierra y dijo, aquí estoy, Señor. Y murió en ese lugar. Y la Biblia dice que nadie sabe, ni supo, dónde quedó su cuerpo. Hay una pequeña luz en el libro de Judas, verso 9, que dice que el arcángel Miguel bajó del cielo y peleó contra Satanás, porque Satanás quería robarse el cuerpo de Moisés. No hay mucha información, pero dice ahí que este arcángel poderoso tuvo que bajar y peleó con Satanás y le quitó el cuerpo. No se sabe por qué Satanás quería el cuerpo. No lo podía tocar porque en él habitaba la unción de Dios. El Espíritu de Dios moraba en ese hombre. Y aún los huesos, aún el polvo de la tierra, hay una unción de Dios. ¿Se acuerdan cuando un muerto, hablando de estas cosas, de la unción de Dios, ¿se acuerdan cuando se murió uno y lo llevaban a enterrar y de pronto venían unos ladrones y huyeron, dice que aventaron el cuerpo en la tumba de Eliseo, donde estaban los huesos? ¿Qué pasó cuando cayó el muerto allí y tocó los huesos? Revivió. El muerto revivió cuando tocó los huesos del profeta Eliseo. Mire, hermano, la unción del Espíritu Santo. Por eso entienda usted, cuando venga Cristo, hermano, nosotros que somos hijos de Dios, que estuvimos sellados con el Espíritu Santo, hermano, ¿a quién va a resucitar? Sí, pero ¿a quién? Para que me entiendan, le voy a explicar un poquito. Cuando nosotros morimos en Cristo, el alma y el espíritu no van a la tierra. ¿A dónde van? Al tercer cielo, descanso, a esperar la venida de Cristo, a esperar el arrebatamiento. Entonces, ¿cómo entendemos que dice, del polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión? Por eso debemos de entender, cuando habla Pablo del arrebatamiento de los hijos de Dios, los que tienen el Espíritu Santo, Dios traerá con Jesús a los que murieron en Él. O sea, cuando venga Cristo, el alma y el Espíritu vienen con Cristo, y donde quedó el polvo de la tierra, de los cuerpos, donde habitó el Espíritu Santo, el Señor va a levantar un cuerpo glorificado del polvo de la tierra. Porque el alma y el espíritu no mueren. ¿Sí entiende usted eso? El alma y el espíritu no mueren, mueren el cuerpo, la materia, pero queda el polvo, quedan las partículas. Y de ahí, donde estén las partículas del cuerpo, donde habitó el Espíritu Santo, el Señor va a levantar como un testimonio. Pero ya no un cuerpo igual, un cuerpo de gloria, un cuerpo transformado, glorificado, para que el alma y el espíritu se posesionen dentro de ese nuevo cuerpo. Y ese cuerpo hará muchas cosas. Con ese cuerpo vamos a poder comer.
Con ese cuerpo vamos a hacer lo que hizo Cristo Jesús. Comió pez, comió miel después de la resurrección, porque su cuerpo ya estaba glorificado. Se podía aparecer en medio de un cuarto cerrado. Entonces, cuando nosotros entendemos estas maravillas, podemos entender que ser hijo de Dios, tener el Espíritu de Dios, es un honor y es una bendición. Algo tan grande que muchos cristianos a lo mejor no logran entender. Por eso no valoran lo cristiano. Por eso no valoran ser cristianos. Todavía no, como deberían valorarlo. Porque el que entiende estas cosas valora ser cristiano. Y dice, yo no falto a las reuniones, yo tengo que dar testimonio, yo tengo que estar en oración, tengo que estar leyendo la Biblia, tengo que estar en el Espíritu, tengo que ser lleno. Buscan de Dios, ¿por qué? Porque saben la magnitud, hermano. Porque cuando venga Cristo se va a llevar a su pueblo, hermano, a su pueblo que anda haciendo su voluntad. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios, hermano y hermana? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? Es la pregunta, hermano. Entonces, vamos a dejar la flojera, vamos a dejar el temor, vamos a dejar el decir no lo sé, vamos a dejar esas cosas que nos impiden ser cristianos que predican, ser cristianos que testifican, porque tú no estás solo. El Espíritu Santo está en ti, que selló Dios. Cuando tú vas a hablar, no te preocupes. Si está el Espíritu Santo en ti, te va a poner las palabras adecuadas. ¿No lo dijo el Señor? No se preocupen. Cuando estén ante reyes, cuando estén ante las autoridades que los van a perseguir, no se preocupen, porque en el momento preciso el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, les va a dar la sabiduría, les va a dar las palabras adecuadas para que ustedes prediquen mi nombre. Entonces, el verdadero cristiano no nos preocupamos. Yo no le tengo miedo predicar a una persona, aunque tenga una carrera, aunque tenga lo que tenga en esta vida. ¿Por qué? Porque yo tengo el Espíritu de Dios. Él no lo tiene. Tengo la palabra de Dios. Él no lo tiene, aunque esté preparado en las universidades, aunque esté preparado en doctorado, aunque esté preparado en lo que tú quieras. Pero ellos no tienen el Espíritu de Dios. Y la palabra que tú les digas, si tú la predicas con fe, va a ser en su corazón un efecto bien hermoso. Porque Pablo nos está diciendo, hermano, en el versículo, por ejemplo, 15, dice, cuando les dijo de estas cosas, de las arras del Espíritu, en el 14, que era el pago inicial, la entrada, en el 15 les dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. ¿Quiénes son todos los santos? Los cristianos. Amén. Para que cuando usted lea y no crea que son los santos de los católicos. No. Se le llamaba santos a todos los cristianos que creían en Cristo, a todos los que se reunían en un lugar y decían, somos cristianos, adoramos a Dios en el nombre de Cristo. Eso eran los santos. Ustedes, si tienen el Espíritu Santo, son los santos de Dios. Aunque Satanás se burle, aunque el mundo se burle, pero si tú tienes el Espíritu de Dios, tú eres un santo de Dios. Para Dios, no para el hombre. Para el hombre, como dijo Pablo, somos lo peor. Somos lo peor de este mundo. Estamos locos. Pero para Dios damos cuerdos. ¿Cuántos dicen amén? Dice en el 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? ¿Para qué oraba el apóstol Pablo, hermanos? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Dios nuestro Padre, el Padre de gloria, os dé espíritu de qué? De sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hermano, la oración por la iglesia es para que Dios nuestro Padre les dé a ustedes y a todo el que sea de Cristo un espíritu de sabiduría y un espíritu de revelación.
que puedan entender por qué son cristianos, que puedan entender por qué están en Cristo, por qué son salvos, para qué fueron salvos, con un propósito bien hermoso. Anaís, un propósito bien hermoso de Dios para ti, mira, bien hermoso. Y para ustedes jóvenes que están aquí, un propósito de Dios en sus vidas, que a lo mejor no logran entender en este momento, pero que cuando ustedes, hermano, y nosotros oremos a Dios, que se ha derramado ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de revelación en cada corazón, van a entender plenamente de que este mundo no sirve para nada, de que este mundo está podrido, de que este mundo, hermano, va a ser destruido, de que este mundo, hermano, y que nosotros estamos de paso en este mundo, y que un día vamos a estar con Dios. Entonces, ¿por qué nos enamoramos tanto de este mundo? Porque estamos tan atados en este mundo. ¿Por qué le ponemos trabas al Señor? Señor, no puedo servirte porque esto. Señor, no puedo servirte por esto. ¿Por qué no fuiste a reunirte, hermano? No, es que por esto. Hermano, lee la Biblia, es que no tengo tiempo. Hermano, ora diario. Hermano, pues a veces sí, a veces no. Me han dicho, se me olvidó el día tremendo. Hay algo tan bonito, hermano, cuando nosotros recibimos ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de revelación dentro de nosotros, hermano, que nos enamoramos más de Dios. Que quisiéramos, yo puedo decir, ven Señor Jesús, ¿usted puede decir, hermano? Sí, de corazón. O sea, que viniera ya, vámonos Señor, llévanos Señor ya. Ya no quiero estar en este mundo. Pero que viniera el Señor por su pueblo. Ahora si me llama en la muerte, gloria a Dios. Me voy a ese lugar de descanso que dice la Biblia. Y cuando venga en el rapto, los primeros que resucitaremos seremos nosotros los que dormimos en Cristo. Pero estoy hablando de su venida. ¿Usted de todo corazón desea que venga Cristo? Yo sí, hermano. Ven, Señor Jesús. Que venga hoy, mañana, no sé, pero que venga el Señor pronto. Porque muchos se están perdiendo. Muchos cristianos están yendo, hermano, para atrás. Dijo el Señor, si no acortar esos días, ¿qué digo? Nadie será salvo. El Señor va a cortar los días para que se salven personas. Yo no sé cuántos millones, no sé, somos muchos en la tierra. Obviamente vamos a ser millones, hay muchos cristianos en todo el mundo. Pero cristianos fieles que han entendido, hermano, que somos peregrinos aquí en la tierra. Nosotros ya no pertenecemos a este mundo. ¿No lo dijo Cristo antes, hermano? Ustedes, aunque están aquí, dice, ustedes ya no son del mundo. Ya no. Busquen, dice Pablo en Colosenses 3:1, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado, sin nada han caído. Ustedes buscan las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Ustedes buscan, hermano, las cosas espirituales que nos van a traer más bendición. O son como los del mundo, como los gentiles, que buscan primero lo material. Mire, el cristiano verdadero busca lo espiritual, y dijo Cristo, si tú buscas el reino de Dios primero, todo lo que tú necesites se te va a añadir. Así se te va a añadir. O sea, Dios te va a dar, y no sabes ni por dónde, pero Dios te va a dar. Pero cuando Dios ve que tú buscas de Él, que tú buscas hacer su voluntad, todas las cosas, pero el mundo no. El mundo, la gente materialista, busca primero las cosas terrenales. ¿Por qué? Porque no tienen fe en Dios, ¿verdad? No tienen fe que hay un pastor que nos da, un pastor que nos bendice, un pastor, hermano, y aún ese pastor puede permitir en nuestra vida pasar una necesidad, porque muchas veces
hemos pasado necesidades, pero a veces son pruebas de Dios. A veces Dios nos prueba a ver cómo reaccionamos. Pablo fue probado muchas veces. ¿No testificó Pablo que él sabía vivir en la abundancia, pero también sabía vivir en qué? En la escasez. Tú estás preparado, estamos preparados para tener abundancia, qué bien, pero para tener escasez, ¿estamos preparados? Amén, hermano, debemos de estar preparados en Cristo. Y que cuando venga esa necesidad, esa prueba, Señor, sigo diciendo, tú eres mi pastor, Señor. Nada me faltará, Señor. Y mire, cuando uno lo confiesa, el Señor, hermano, abre las puertas, abre las ventanas de bendición. Porque Él es el que te ha llamado, es el que te ha bendecido. Él es el que te ha traído a este camino. Y no te ha traído, hermano, para maldecirte, sino para bendecirte. Amén. Entonces debemos de orar, como dice Pablo, para que ese espíritu de sabiduría y de también, hermano, de revelación en el conocimiento de Él, hermano, esté en cada uno de nosotros. 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza aquel que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Mire, hermano, la oración nos lleva a entender todas estas cosas, esa esperanza que tenemos en Él, ese llamado, esas riquezas de su gloria, hermano. Entonces, la supereminente grandeza de su poder que está en nosotros, hermano, el Espíritu de Dios, es algo tan tremendo. Ese poder, en el versículo 20, que es el Espíritu Santo, ese poder, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, porque el Espíritu Santo fue el que lo resucitó. Dice, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Lo sentó al Señor Jesucristo, dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Cristo es nuestra cabeza, hermano, amén, la cual es su cuerpo, la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Está tremendo, hermano, las cosas que nosotros hemos recibido en la palabra. Dice en Hechos, recibiendo la palabra de Dios, en Hechos 8:14 al 17, por favor, más para atrás. Hechos 8:14. Mire, cuando se predica la palabra, hermano, el Espíritu de Dios se manifiesta. Amén. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. ¿Para qué? Para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Saben ustedes que el Señor mandó que se bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, muchos judíos que habitaban en muchos lugares de las naciones tenían que creer en Jesús, tenían que recibirlo como Mesías. Pero, hermano, lo que mandó el Señor Jesucristo, hermano, para que cuando nosotros nos queramos bautizar, hermano, tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos solamente se habían bautizado, ¿qué dice? En el nombre de Jesús. Por lo tanto, ¿qué dice? El Espíritu de Dios, ¿qué dice? No había venido, porque no estaban obedeciendo lo que Cristo dijo. 1.
tenían que creer los judíos en Cristo. 2, tenían que ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no dice nombres, nombre, porque los tres es un solo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los tres son un solo Dios. No había venido, no han sido bautizados. Dice, entonces les imponían las manos que recibían, ¿qué dice? El Espíritu Santo. Tenían que imponerles las manos, tenían que orar por ellos. Dice, cuando vio Simón, un mago, un hechicero, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder. Fíjese, hermano, qué perversidad. Dice, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios, porque es un don de Dios, un regalo, se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Llenos del Espíritu Santo estaban, hablando el Evangelio, predicando el Evangelio, testificando de Cristo. Hermano, es lo que tenemos que hacer nosotros. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos platicando, como les he dicho, en un hospital, que vamos al hospital y nos sentamos y platicamos con una persona, hay que pedirle a Dios sabiduría y decirle, Señor, dame palabras para hablarle a esta persona, sentir esa carga, sentir ese amor por los perdidos, sentir lo que sintió Cristo, hermano. ¿Por qué vino Cristo? Yo lo he predicado. ¿Por qué vino Cristo? ¿Por qué dejó su gloria? ¿Por qué se despojó de su gloria? Vino por amor, hermano. Por amor a ti. Por amor a mí. Por amor al mundo. No le importó, siendo Dios, hacerse hombre, hacerse humano. Y él no escatimó, dice Pablo, ser igual a Dios el Padre, sino que se hizo hombre, varón, siervo. Vino a servir, vino a morir, pero todo lo hizo con amor. No dice que veía las multitudes y que sentía Cristo. Compasión. ¿Cómo las veía? Como ovejas que no tienen pastor. Así está el mundo, ¿cierto o no? Así está la gente. ¿Cuánta gente, hermano, puedes platicar con ella y está pasando por problemas, está pasando en las familias, hermano, los hijos en las drogas, en las pandillas, los hijos haciendo cosas malas, las madres sufriendo, los padres ya no tienen potestad, ya no tienen autoridad sobre los hijos y no hay qué hacer. No hay qué hacer, no tienen paz en su corazón. Esa gente necesita la paz de Dios y solamente Cristo se las puede dar. Me acuerdo cuando mi esposa le predicó a la hermana Lupita, no está por aquí, allá anda la hermana Lupita. Cuando le predicó en el hospital rural, estaban hablando de sus idolatrías y mi esposa estaba atrásito, así ven que se sienta uno, y que hay asientos atrás y está la gente ahí. Y ella, mi esposa, dice, estaba escuchando, yo andaba en otro lugar haciendo otra cosa ahí en el hospital. Dice mi esposa que estaban hablando que de los santos, que esto, que de la Virgen de Guadalupe, que sabe que tantas cosas, hablando de los problemas y que pidiéndole a la Virgen. Pero cuando ella las dejó hablar todo y le dijo, yo conozco a alguien, yo conozco al mejor santo, ¿cómo le dijiste? Al mejor santo que te puede ayudar, y que volteó así. ¿Sí? ¿Cuál? Ahí te va. Ahí te va el Evangelio. Y le empezó a predicar el Evangelio. Cuando llegué yo ya le había predicado. Y mi esposa le dijo, ¿le gustaría que fuéramos a su casa a llevarle la palabra, a llevarle estudios? Me encantaría. ¿A poco sí van? Claro que sí, díganos cuándo. Tal día. Hermano, desde ese día que fuimos,
El testimonio de la hermana es que en ese momento, cuando antes de llegar, le estaba diciendo a César: fíjate que conocí unas personas que me hablaron tan bonito de Cristo, me hablaron de Dios, yo quiero que vengan y van a venir. Y que la estaba regañando. Dice que cuando la estaba regañando tocamos la puerta. Y dice: se me hace que son ellos porque me dijeron que tales horas se van a venir. Maya abre la puerta, hermano. Entramos y el Evangelio entró a esa casa. Miren, ahí está Lupita, ahí está César, ahí está su familia. La mamá de César también vino a la iglesia, el papá también, más que se fueron allá a Veracruz. Y muchas personas ha traído la hermana, ¿verdad? Muchas personas han venido y han tenido la oportunidad de ser hijos de Dios, de ser cristianos. Muchos se han ido, como pasa muchas veces. No todos persisten en la iglesia, ¿verdad? Solo va a persistir en la iglesia el que se ha sellado con el Espíritu Santo. El que se deja sellar por el Espíritu de Dios. Ya termino con esto. Mateo 12, la importancia de tener el Espíritu Santo. Mateo 12, 22 al 30 y termino. Mateo 12, 22 al 30. ¿Están ahí? Dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y el mudo veían y hablaban. Y todas las gentes toda la gente estaba atónita, sorprendidas, y decían: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, los religiosos de aquel tiempo, al oírlo decían, ¿qué decían? Este no echa fuera a los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, fíjese hermano, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Les preguntó y les dijo, el 27, si no echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. 28, pero si yo, fíjese, por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. La necesidad de tener el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Para que cuando se te presente algo, hermano, espiritual, diabólico, si tienes el Espíritu de Dios, invoca el nombre de Jesús y el Espíritu Santo se va a encargar de hacer el trabajo. Nosotros no, Él. En el nombre de Jesús. Amén. Pero aprendemos algo aquí también muy importante. Una casa dividida no permanece. Qué importante, hermano, estar unidos en las familias. Qué importante estar unidos en la iglesia. Porque todos tenemos un mismo Padre, todos tenemos un mismo Espíritu, todos tenemos una misma fe, todos tenemos un Señor, un bautismo. Deberíamos de estar tan unidos, hermano, más unidos. Todos los cristianos en el mundo entero, pues desgraciadamente se está viviendo en este tiempo un desbarajuste, hermano. Unos predican una cosa, otros predican otra. Hermano, no se está predicando lo que dice la Biblia. Yo les he dicho, hermano, todo el que predica la Biblia no se equivoca. Predicar la Biblia textualmente, texto por texto.
No nos equivocamos, porque es la Escritura. Pero mucha gente está predicando otras cosas, hermano, y hay una división terrible. Y aún en familias hay división, ¿cierto o no? Sí, en una familia hay personas que unos se van a una iglesia y otros se van a otra iglesia. ¿Se ha fijado? Sí hay. He conocido hermanas que se van a una iglesia y al marido lo dejan que se vaya a otra iglesia. ¿Por qué? Porque el marido no ha sabido dirigir a su mujer. ¿Cómo puede una mujer llamarse cristiana y irse a una iglesia y que su esposo se vaya a otra iglesia? ¿Cómo puede ser eso? Esa casa está dividida, no puede permanecer firme. Entonces, cuando tenemos el Espíritu de Dios, tenemos esa unidad espiritual. Tenemos esa unidad, hermanos. Pero sobre todo, que le pertenecemos a Dios. Fuimos sellados. Y cuando venga el Señor, como estamos sellados, le pertenecemos a Él. Y nos vamos con Él. Y si morimos, nos vamos con Él también. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Póngase de pie en esta preciosa mañana, dándole las gracias al Señor, porque somos de Él. Gloria a Dios. Ore conmigo, dele gracias porque es su hija, es su hijo. Dele gracias al Señor con sus labios. Padre, te damos gracias, mi Dios, en este momento, porque somos tus hijos, porque nos sellaste con el Espíritu Santo, porque somos de tu propiedad, te pertenecemos, Señor, mi Dios, y te damos gracias, Señor, por la salvación que nos has dado, Señor. Te pedimos por esa unidad del Espíritu, Señor, como está escrito en tu palabra, que todas las iglesias, que todos los cristianos, Señor, estemos en un mismo sentir, Señor, tengamos el mismo amor unos para con otros, Padre. Te pedimos que fortalezcas a todas las hermanas, hermanos en Cristo, Padre. Aquellos que han perdido, Señor, la confianza, aquellos, Señor, que han perdido la fe, quizás, que han perdido, Señor, la palabra, Señor, que se les ha enseñado, Señor. Te pedimos que te reveles a ellos, Señor. Que te reveles, Señor, en un espíritu de sabiduría, en un espíritu de revelación en sus mentes, en su espíritu, Señor. Y que puedan entender que esto es grandioso, Señor. Que esto es maravilloso, Señor, ser tu hijo, Señor. Y que un día estaremos contigo en la eternidad, Señor. Y que esto es algo, Señor, maravilloso para nuestros ojos, Señor, mi Dios. Todas las cosas, Señor, que tú has hecho, Padre. Bendice a la iglesia, casa de oración. Bendice a mis hermanos y hermanas que se conectaron. Bendice a los amigos que van a mirar este video, Señor. Los invitamos a que acepten a Cristo en su corazón. Los invitamos, queridos amigos, a que se arrepientan y vengan a Cristo, porque son los últimos tiempos antes que sea demasiado tarde. Abre tu corazón a Cristo, recíbelo como tu Señor y Salvador y recibirás el don del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Toca el corazón, Padre Santo. Toca el corazón de todo aquel que vea esta transmisión, este video, Padre. Y a nosotros, Señor, fortalécenos, Señor, porque estamos viviendo los últimos tiempos, Señor. Que ninguno dude, Señor, que ninguno de nosotros vuelva atrás como Judas, Señor, porque será, Señor, la condenación, Señor, y la maldición. Padre, gracias te damos por tu palabra en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Que Dios les siga bendiciendo.